Vamos a arrancar con esta primera sesión de los webinars en clave interim, en esta ocasión dedicado con la ponencia Productividad 346 que va a impartir Francisco Páez. Creo que todos le conocéis, pero bueno, Francisco Páez es Interim Manager, director general, consejero y experto en desarrollo personal para directivos y profesionales. Y es también autor del libro 101 claves para potenciar tu liderazgo personal y profesional. Y también le conocéis, lógicamente, porque es el presidente de nuestra asociación. Sin más, le cedo la palabra a Francisco Páez. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por el interés por la productividad, que yo creo que es un tema que siempre nos traen ahí un poco de cabeza porque al final nos influye mucho en el día a día y siempre hay cosas que podemos mejorar. La productividad se puede enfocar de muchas maneras, tenemos muchas oportunidades de hacer cambios. Os voy a dejar unas cuantas pinceladas en tres grandes bloques. Por una parte, tres ideas clave. En segundo lugar, 4 enemigos de la productividad. Y por último, 6 consejos. Normalmente estos temas tienen mucha profundidad, es una cosa que hay que poner en práctica, que la teoría no sirve para mucho. Son conceptos prácticos que yo creo que os van a ayudar. Empezando con 3 ideas clave. La primera, la gestión del tiempo es un problema colectivo, porque dependemos de los demás. La naturaleza del trabajo ha cambiado, nos relacionamos constantemente. Depende de si estamos trabajando en un entorno muy de empresa, tendremos directamente a nuestros compañeros, pero si trabajamos como profesionales independientes, al final acabamos en los mismos entornos, ¿no? Con lo cual interactuamos con muchas personas. Eso significa que aunque nosotros queramos mejorar nuestra productividad directamente, es muy difícil aislarse de todo el mundo. Con lo cual necesitamos establecer esas relaciones y ponernos de acuerdo con esas personas con las que nos relacionamos. Y ahora os contaré algunas cosas que se pueden ir haciendo en el día a día. Con lo cual, no se trata de aislarse, sino de integrar nuestra productividad con la de los demás, poniendo los medios necesarios para compaginar esas relaciones con esa productividad más efectiva. Segundo, la productividad se basa realmente en 3 recursos. Siempre hemos hablado que el tiempo es lo más importante, ¿no? Decimos muchas veces, oye, pues es que si cada día tuviera 2 horas más, pues me daría tiempo a hacerlo todo. Seguro que no, porque es que además del tiempo necesitamos tener energía y necesitamos tener atención. Y a nosotros nos ocurre igual que a los dispositivos electrónicos. Nosotros nos recargamos durante la noche, por la mañana si hemos descansado bien y es muy importante, tendremos toda nuestra energía al máximo y a lo largo del día esa energía se va consumiendo. Entonces, si tú a última hora de la tarde te quedas en el despacho trabajando porque resulta que ya se ha ido todo el mundo, estás tranquilo, no te molesta nadie, no te suena el teléfono, no te abren la puerta, ahí consigues más tiempo, pero tu energía está en mínimos, con lo cual tu productividad va a ser muy baja. Te va a faltar atención. Eso significa que vas a estar saltando de una tarea a otra. Entras en modo multitarea y no terminas nada. Entonces, bueno, al final si te quedas 2 horas, pues a lo mejor ese trabajo que has hecho en 2 horas, a primera de la mañana, en 20 minutos o en media hora, hubieras sido capaz de sacarlo adelante, ¿no? Con lo cual, la segunda idea es que hay que tener en cuenta no solamente el tiempo, sino también la energía y la atención. Y la tercera idea es que vaciar tu mente es un buen comienzo. Hay muchas personas que siempre dicen que lo llevan todo aquí, ¿no? No, yo es que lo llevo, oye, ¿no utilizas un gestor de tareas? ¿No utilizas un tal? No, yo es que lo llevo todo en la cabeza. Al final, nuestra cabeza funciona de manera similar a un ordenador. Tiene una serie de recursos y luego tiene una serie de procesos. Y esos procesos consumen recursos. ¿Qué ocurre? Que si me llama un cliente y yo quedo con ese cliente en devolverle la llamada después y empiezo con que no se me olvide llamar a Juan, que no se me olvide llamar a Juan, lo tengo ahí en el run del cerebro, ¿no? Es un proceso que está activo para que no se me olvide, está ocupando recursos. En cambio, si yo tengo un sistema donde cualquier cosa que yo tengo que hacer la suelto en el sistema, yo tengo mi mente vacía y puedo concentrarla al 100% en lo que estoy haciendo. Si no, me pondré a hacer una tarea y cuando estoy a mitad de la tarea me vendrá de golpe ese retorno de que no se te olvide llamar a Juan, ¿no? Que no se me olvide terminar este proyecto, que no se me olvide enviar este correo. Todas esas cosas que decimos, no, es que yo me acuerdo de todo, ¿no? Pues ese me acuerdo de todo consume recursos
y nos reduce mucho la atención. Por eso es importante mantener la mente vacía. Luego veremos la forma de, utilizando unas pocas herramientas, hacer que todo ese tipo de tareas de información que necesitamos recordar, que no tenga que estar en nuestra mente y que esté bien localizado en nuestro sistema. Así que para empezar, 3 ideas clave. La gestión del tiempo es un problema colectivo, no podemos aislarnos de los demás. La productividad se basa en 3 recursos, no solo en el tiempo. Y tercero, acostumbrados a vaciar la mente. En segundo lugar, 4 enemigos de la productividad. El primero, el más relevante, son las interrupciones. Las interrupciones, según los expertos, cuando estamos concentrados haciendo una tarea y alguien nos interrumpe, podemos tardar de media entre 6 y 9 minutos en recuperar el nivel de concentración que teníamos. Dependiendo de la complejidad de la tarea, puede ser más o menos. Y en los entornos de oficina es muy habitual el hecho de las interrupciones, ¿no? Como tengo una persona a mi lado, pues cuando yo necesito algo, pues o se lo digo desde mi mesa o me levanto y le digo, oye, por favor, María, déjame esto. Oye, Luis, ¿me puedes dar este dato? Esas interrupciones, lo que estamos haciendo es reduciendo la productividad de todos, ¿no? Entonces, es uno de los elementos más importantes a la hora de gestionar, uno de nuestros enemigos, que si aprendemos a reconducirlo vamos a ganar mucho en productividad. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues en primer lugar, comunicación. Es decir, si trabajamos en equipo, pues vamos a ponernos de acuerdo de cómo nos relacionamos para que tengamos todos una alta productividad. Si no se hablan las cosas y yo me pongo a hacer un sistema propio para ser más productivo, pero no lo hablo con los demás, pues lo que va a ocurrir es que los demás vendrán interrumpiendo, ¿no? Es necesaria esa comunicación. En esa comunicación lo que hacemos es ponernos de acuerdo de cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito algo de ti, dependiendo del grado de urgencia que tenga para mí, pues podemos decidir, oye, pues si es algo un poco más de entidad, mándame un correo electrónico. Si es algo más corto, pues utilizamos esta mensajería, utilizamos WhatsApp, utilizamos Teams, utilizamos Google, nos ponemos de acuerdo cuáles son los canales para los diferentes niveles de comunicación, tratando siempre de que sea una comunicación asíncrona. Es decir, tú me pides lo que tú necesitas, no me interrumpes, y yo dentro de mi proceso diario tengo espacios en los que voy comprobando esas peticiones, ¿no? Y las voy respondiendo, pero lo que hacemos es que no nos estamos interrumpiendo constantemente. El teléfono, como es síncrono, es lo peor. Y en este caso, pues que alguien se acerque a tu mesa porque está en tu propia oficina, pues es igual o peor que el teléfono, ¿no? Entonces, primer paso, comunicación. Segundo paso, establecer límites. Es decir, si nos hemos puesto de acuerdo en que no nos vamos a interrumpir y vamos a utilizar estos canales, pues definimos bien esos límites y luego pedimos que se respeten, ¿no? Es decir, que si ya hemos acordado que me lo envías por correo electrónico y vienes a mi mesa, pues yo tengo que decirte que no, que me lo mandes por correo electrónico, ¿no? Porque si al final viniendo a mi mesa lo consigues, pues volverás a mi mesa, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer ese esfuerzo todos por mantener esos límites en funcionamiento. En tercer lugar, hay que quitar todas las notificaciones. Las notificaciones son una fuente de interrupciones tremenda. Esa burbujita que va apareciendo en la parte derecha de la pantalla, en la parte inferior. Quitar todas las notificaciones porque lo que haremos será un ciclo diario de etapas dentro de nuestro día a día en la que buscamos bloques de calidad de trabajo donde nos aislamos, luego un espacio donde comprobamos que tenemos y seguimos bloqueando, ¿no? Entonces las notificaciones no las necesitamos porque nosotros miraremos en cada una de las herramientas que tenemos ahí y desde ahí lo gestionamos. Y luego, por último, para cerrar ese ciclo de las interrupciones, podemos acordar hacer un briefing. Es decir, yo puedo coger durante una semana, me pongo una hoja de papel al lado de mi teclado del ordenador y cada vez que viene alguien y me interrumpe, apunto su nombre y el tema. Me ha preguntado esto, me ha pedido esto, tengo que enviarle esto. Entonces, todas esas interrupciones las analizamos durante una semana y vemos cuáles son las personas que más nos interrumpen y para qué tema. A partir de ahí acordamos con esas personas un briefing. Un briefing es una reunión breve de 5 minutos, incluso de pie, con un café en la mano, de manera que decimos, oye, mira, tú y yo normalmente intercambiamos todo este tipo de peticiones. Bueno, pues podemos hacer un briefing a primera hora de la mañana y ya está, y al día siguiente por la mañana otro. ¿Qué significa? Que yo voy a ese briefing con una lista. ¿Qué me debes y qué te debo? Y la otra persona igual. Intercambiamos todos esos temas y el resto de temas que surgen entre un briefing y el siguiente, lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo, por eso la comunicación es importante, para hacerlo por canales asíncronos. Una mensajería, una aplicación de correo
Pero el compromiso es que no nos interrumpimos. Y a partir de ahí yo pongo ese límite. Oye, si hemos acordado un briefing, pues hacemos el briefing. Y si el briefing lo hacemos a las 8 de la mañana y tú a las 11 necesitas algo de mí, si puede esperar, te lo apuntas en la lista y lo hablamos mañana. Y si no puede esperar, me mandas un mensaje o me envías un correo. Y yo, en cuanto lo lea en esa pausa que hago, te contesto. ¿Vale? Eso, las interrupciones son una de esas cosas que nos roba muchísimo tiempo. En segundo lugar, los imprevistos. La idea es que nosotros nos vamos a organizar cada día a última hora, lo último que hacemos antes de cerrar nuestra jornada profesional, da igual si estamos en la oficina o en el despacho de casa, o incluso si trabajamos desde una cafetería, yo cierro el día haciendo una revisión de lo que he hecho hoy, miro mi gestor de tareas, veo todo lo que tengo que hacer y en función del día de mañana, de si tengo reuniones, si tengo visitas, en función de eso me pongo las tareas para mañana. Es decir, que yo planifico hoy, lo último que hago es planificar lo que voy a hacer mañana. Una vez que tengo decidido eso, el día de mañana yo empiezo con esa planificación. Yo no empiezo el día pensando qué voy a hacer. Eso lo pienso el día anterior, porque a primera de la mañana yo tengo toda la energía del mundo. No la voy a desperdiciar en una tarea de poco valor que es mirar mis tareas y decidir qué hago. Entonces, cierro la jornada decidiendo qué voy a hacer mañana. Lo pongo en un gestor de tareas y mañana por la mañana yo empiezo el día haciendo cosas. ¿Qué pasa con los imprevistos? Bueno, que necesitamos tener actitud mental para tener claro que siempre van a aparecer imprevistos. Con lo cual, ¿qué hago? Me dejo espacio en la agenda. En lugar de llenarme la agenda de mañana, toda de tareas, pues yo digo, bueno, voy a llenarme un 80% y me dejo un 20% para imprevistos. Depende del puesto de trabajo que tengamos y de las personas a nuestro cargo, pueden surgir más o menos imprevistos. A partir de ahí, ¿qué hace? Pues aceptación, ¿no? Es decir, vale, yo me había preparado esta mañana para hacer estas tareas, ha surgido esto, ha surgido lo otro, me había dejado espacio y no es suficiente, bueno, pues acepto que eso es lo que hay y mañana trataré de sacar más trabajo adelante, ¿no? Porque al final hay en toda la parte de la productividad personal hay un componente muy importante de gestión emocional. Muchas veces nosotros mismos nos boicoteamos porque nos decimos que no estamos siendo productivos, ¿no? De hecho, una de las herramientas más importantes de las que os hablaré luego, que es el gestor de tareas, es una de las que tiene un componente emocional que tenemos que aprender a gestionar. Os lo cuento luego, ¿vale? Imprevistos, o sea, hay que dejar espacio porque van a surgir. Por mucho que queramos planificar, siempre va a haber un problema, se rompe una máquina, un cliente hace un pedido que no esperábamos, un cliente cancela un pedido, tienes una persona del equipo que se ha puesto mala, cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar preparados, sobre todo mentalmente. En tercer lugar, otro de los enemigos de la productividad es el concepto de las urgencias. La gran mayoría de lo que creemos que son urgencias son imprevistos que se disfrazan de falsas urgencias. Y al final es curioso porque yo he hecho esta prueba en las empresas en las que imparto la formación de productividad, estamos hablando de un curso de 20 horas en presencial, y resulta que les pido, en uno de los ejercicios, les pido que hagan una lista de las tareas que tienen que son urgentes. Y todas las tareas que hacen son urgentes. No puede ser que sea todo urgente. Claro, el problema es que estamos tan metidos en el concepto de la urgencia que hasta que una cosa no es urgente, no la hacemos. O sea, tú le das una tarea importante a alguien y no la hace porque no es urgente. O sea, ya nos hemos contagiado, ¿no?, de ese concepto de la urgencia y al final, si no es urgente, parece que no las hacemos. Bueno, pues el presidente Eisenhower decía que al final lo importante rara vez es urgente y que lo urgente rara vez es importante. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros los que ponemos etiquetas, ¿no? Las tareas urgentes suelen ser reactivas y las tareas importantes suelen ser proactivas. Las tareas urgentes, ¿cuáles son? Pues podemos imaginarlas todas, ¿no? Correos electrónicos, llamadas, mensajes, peticiones que nos hacen, es decir, todo lo que viene de fuera, ¿no? ¿Cuáles son las tareas importantes? Las que tienen que ver con nuestra razón de ser, es decir, ¿para qué estamos nosotros aquí, no? ¿Qué es lo importante de nuestro trabajo? Pues cosas que tienen que ver con nuestra misión, con el propósito, con lo que hace la empresa. ¿Qué suele ocurrir? Que esperamos a que una tarea sea urgente para hacerla. Es decir, resulta que acabamos de cerrar un proyecto fantástico y tenemos que entregarlo dentro de 2 meses. Bueno, pues a mí lo que me viene a la cabeza es decir, venga, vamos a empezar ya a hacerlo con tiempo suficiente para que podamos dedicarle
toda nuestra atención, hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y recrearnos en el proyecto, hacer un proyecto fantástico. ¿Qué suele pasar? Como queda tiempo, vamos dejando esas tareas de ese proyecto hasta que ya se va acercando la fecha. Y cuando ya se va acercando la fecha, se convierte, además de en un tema importante, se convierte además en un tema urgente. Y hay que hacerlo rápido, porque ya no queda tiempo, ¿no? La idea es que empecemos a trabajar cuando las tareas son importantes y no son urgentes aún, porque es cuando podemos dedicarle tiempo, porque no nos aprieta. Si no hacemos eso, el día a día es todo tareas urgentes. Entonces, bueno, pues es importante hacer esa reflexión. Se utiliza la matriz de Eisenhower, que fue la que diseñó el presidente Eisenhower, para clasificar las tareas en función de su urgencia y de su importancia. Es un ejercicio curioso para saber un poco dónde nos solemos mover. Y luego, por último, tenemos los ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo son el principal enemigo de la productividad porque nos reducen mucho nuestras horas efectivas de trabajo. Afectan también a la capacidad de concentración que os comentaba antes y a nuestros niveles de atención, ¿no? Eso que os decía de que tardamos mucho en volver a recuperar nuestro foco en el momento en que nosotros tenemos una interrupción probablemente, ¿no? Tenemos dos tipos. Tenemos primero los ladrones de tiempo externos. El más importante es el teléfono, porque como os decía, el teléfono es una comunicación síncrona. Alguien te llama por teléfono, tú descuelgas y no puedes hacer otra cosa. Si te pones a hacer otra cosa, al final se nota, ¿no? Con lo cual, el teléfono, el problema que tiene es que si yo te llamo para hablar de un tema, lo más posible es que alarguemos y vayamos hablando de otros temas y se haga al final una conversación que nos quita mucho tiempo a los dos. El teléfono hay que tratar de evitarlo intentando reconducir esas llamadas hacia uno de los sistemas de comunicación asíncrona, que puede ser un correo, una mensajería o un sistema de compartir archivos dependiendo de las cosas que sean, ¿no? O incluso compartir tareas. A ciertos clientes que tienen ese problema, yo he estado con clientes que el teléfono les suena todo el tiempo. Y yo les digo, no lo coja. Y digo, ¿cómo no lo voy a coger? No lo coja, es que es un cliente. Bueno, ¿y qué pasa si hace una prueba? No le cojas el teléfono al cliente a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues al final, si tú haces que alguien del equipo llame a ese cliente y lo atienda, cuando ese cliente vea 2 o 3 veces el mismo comportamiento, dirá, ¿para qué voy a llamar a Francisco si acabo antes con esto, ¿no? Entonces, al final, tenemos que ir reconduciendo un poco todos los temas de teléfono para que sea la persona adecuada la que atienda a ese cliente. Muchas veces el cliente se ha acostumbrado a hablar con el jefe o con el dueño, con el director comercial, porque le gusta sentirse ahí un poco especial, ¿no? Pero al final esa persona tiene que llamar a otra persona y transmitirle lo que tiene que hacer. Pues intentamos reconducir todo ese tipo de llamadas, pues la gente al final se da cuenta de lo que quiere es una solución a su problema y si el otro camino es más rápido, pues al final lo cogen siempre, ¿no? Luego, los otros ladrones de tiempo son las interrupciones que os he comentado antes, nos quita muchísimo tiempo. Luego, algunos clientes que probablemente nosotros mismos hemos acostumbrado a ciertos clientes a tener un cierto trato especial, porque en un momento dado queremos ganárnoslo y luego es muy difícil quitar esas costumbres, ¿no? Hay clientes que llaman muchas veces, que piden muchas aclaraciones, que cambian de idea, que modifican pedidos. Pues tenemos que ser conscientes de cuáles son los clientes que realmente lo valen o lo están pagando y cuáles no. Y luego, por último, el sistema organizativo. Nosotros podemos perder mucho tiempo si no tenemos la información en el sitio adecuado, de forma que si tenemos un entorno compartido, pues a lo mejor el no tener la información bien organizada hace que yo tenga que llamar a una persona del equipo para preguntarle, oye, ¿dónde está el último presupuesto de este cliente? Oye, ¿dónde está la muestra? ¿Dónde está este parte de trabajo? Con lo cual es importante a nivel organizativo elegir las herramientas adecuadas y tener procedimientos de trabajo comunes que nos permitan a todos estar ahí alineados a la hora de dejar y de coger la información que esté disponible. Luego tenemos otro grupo de ladrones de tiempo que son internos, que tienen que ver más con nosotros mismos. La desorganización y el desorden también aplica a nosotros mismos. Hay personas que son muy organizadas y guardan las cosas donde saben que luego la van a encontrar. Pero hay muchas personas que no lo son. La componente de la personalidad tiene mucho peso en la productividad, ¿no? Nuestra personalidad influye mucho en cómo nos organizamos. Hay personas que tienen una forma de ser más caótica, que a ellos les funciona, pero luego cuando te relacionas con otras personas no sirve, ¿no? Personas que tienen el escritorio lleno de papeles, pero saben dónde está cada papel. Pero claro, si eso lo trasladamos a un archivo común, no me sirve, porque otra persona tiene que encontrar lo que tú hayas guardado, ¿no? O sea, a nivel personal ocurre lo mismo. Si no somos organizados,
perderemos mucho tiempo y no encontramos las cosas y tenemos que pedirse a los demás, ¿no? Luego la indecisión. A veces hemos hecho algo y tenemos que tomar una decisión y nos cuesta. Empezamos a dudar. Si empezamos a dudar, pues ahí se pierde tiempo porque como dudamos, dejamos una cosa, luego la volvemos a coger, luego la volvemos a dejar. La indecisión también es otro de los elementos, ¿no? Tenemos que ver qué hay detrás de eso y también está conectado con la personalidad. Luego el exceso de perfeccionismo. También terminamos una propuesta, la volvemos a revisar, la miramos otra vez, la pasamos por el corrector. Bueno, pues para el tema del perfeccionismo, lo que podemos hacer es establecer unos criterios de límite, ¿no? Oye, vale, está muy bien revisar las cosas porque así salen los trabajos bien hechos. Lo que voy a hacer es, me voy a poner un límite que es pues, máximo 2 revisiones, ¿no? Hago una propuesta, la reviso una vez, la reviso otra vez y ya la tengo que mandar, ¿vale? No la puedo volver a revisar otra vez. Y luego, por último, la tensión y las preocupaciones. Os decía antes que necesitamos, además de tiempo, energía y atención. ¿Qué pasa? Que si yo estoy preocupado, puede ser por un tema personal o por un tema profesional. Pues tengo una persona enferma en mi casa, mis padres, mis hijos, algún problema de algún tipo. Yo vengo a trabajar a la oficina, pero no estoy aquí, mi cabeza está en otro sitio, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas están dando cuenta de que cuidar la salud mental de los empleados también es importante, ¿no? Que cuando una persona necesita un poco de apoyo, pues se le da, porque de esa manera incluso mejoramos la productividad de la propia persona, ¿no? Tendríamos que identificar cuáles son las preocupaciones y aprender un poco a separar. Yo puedo hacer algo, eso que me preocupa. Yo ahora mismo estoy en la oficina, ¿puedo hacer algo por eso? Sí, pues lo hago. No puedo hacer nada. Bueno, pues me lo dejo ahí y cuando salga lo atenderé, ¿no? Porque eso también es uno de los temas que muchas veces nos está bloqueando y ves una persona que tiene un día como muy difuso, ¿no? Que no está prestando atención, que le cuesta centrarse. Con lo cual, para resumir, 4 enemigos de la productividad: las interrupciones, los imprevistos, las urgencias y los ladrones de tiempo. Tercer bloque, consejos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Al final, la productividad, como está muy conectada con la personalidad, cada uno tiene que identificar cuáles son las cosas que le funcionan por su manera de ser, cuáles son las cosas que realmente le van a ayudar en ese cambio del día a día. Depende del puesto de trabajo, depende de si trabajas con un equipo directo o no, si vas a visitar a los clientes, la relación con todos ellos, ¿no? O sea, todas las cosas con las que nos conectamos. Para los profesionales independientes, como somos la mayoría de nosotros, la dificultad está precisamente en la parte que tiene que ver con los demás. Si yo soy muy organizado, pero luego mi cliente no lo es, pues claro, al final parece que se merma mi productividad porque voy a preparar un proyecto, le pido la información al cliente no me la manda y a mí se me va acabando el tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que era importante, que yo iba a hacerla con tiempo, resulta que es el propio cliente, ¿no? O sea, tenemos ahí que gestionar muchas cosas, pero lo importante es partir de nosotros mismos. Bueno, pues priorizar las tareas es una de las cosas que nos aporta mucho valor. Echando mano de la regla de Pareto del 80-20, pues podemos ver que el 80% de las tareas las podemos hacer en el 20% del tiempo. Y el 20% restante de las tareas ocupa el 80%. Y por otra parte, el 80% de nuestra productividad proviene del 20% de las tareas, cuando las priorizamos. Es decir, que si yo soy capaz de identificar entre todas las cosas que yo tengo que hacer cuáles son las más prioritarias y las pongo en ese orden, en el 20% del tiempo ya tendría el 80% del valor de todo lo que tengo que hacer. Lo más importante lo tendría hecho en muy poco tiempo. Por eso es tan importante priorizar las tareas. Si tú llegas a primera hora de la mañana y te coges todas las cosas que tienes para hacer, pues empezarás a hacer cosas que son fáciles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el camino más directo, ¿no? Yo me cojo primero lo fácil y empiezo el día como muy bien. Sin embargo, si el día de antes hacemos ese análisis de todas las cosas que tenemos pendientes y somos capaces de priorizar, pondremos las tareas más difíciles, las que nos van a aportar mucho más valor, las pondremos las primeras. Como a primera hora de la mañana tenemos más energía, estamos combinando la prioridad con la energía. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, priorizar es uno de los elementos que nos ayuda a reforzar nuestra productividad. El segundo elemento es que hay que eliminar lo que no debería hacerse. O sea, realmente productividad no es hacer muchas cosas, sino eliminar todo aquello que no queremos hacer. Productividad se trata de
hacer cosas de mayor valor, no de hacer más cosas solo. Entonces, para hacer cosas de mayor valor, empezamos priorizando las tareas y lo combinamos con eliminar lo que no hay que hacer. ¿Qué suele ocurrir? Que en nuestro día a día tenemos una serie de tareas que nos resultan atractivas, que nos gusta hacer esas tareas, que nos sentimos bien. Entonces las dejamos en el día a día porque eliminar las tareas nos duele más y lo que hacemos es engañarnos pensando, bueno, pues no pasa nada, me quedo un rato más y termino, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar todas las cosas que hacemos, veremos que hay cosas que podríamos prescindir de ellas. Luego, aparte, entran todo lo que son procesos de automatización de tareas, que ahora incluso con la inteligencia artificial podemos todavía más profundizar en ese proceso de automatización. O sea, está claro que la forma más rápida de hacer algo es quitarte esa tarea de la lista, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es, bueno, pues buscar una excusa antes que preguntarnos, ¿realmente necesito hacer esto? ¿Esto me ayuda a conseguir mi objetivo? Y hay pequeñas acciones que podemos hacer en el día a día que podríamos quitar tareas y a partir de ahí empezar a priorizar, ¿no? Una de las cosas que nos roba mucho tiempo es el correo electrónico. Normalmente, a primera de la mañana tienes un montón de correos. Entonces, tienes que ir borrando correos. Si, por ejemplo, estás recibiendo una newsletter que no te interesa ya o correos de una empresa en la que ni siquiera te has suscrito, pues la tarea de borrar todos los días esos correos requiere un tiempo, requiere una atención para identificar, oye, no, esto no me interesa, esto no me interesa. Bueno, pues puedo invertir tiempo y eliminar esa tarea. ¿Cómo? Pues me doy de baja del boletín. Entonces busco dónde está el enlace, me doy de baja y ya no recibo más ese boletín, con lo cual ya no vuelvo a invertir tiempo en eso, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer eso, de quitarnos cosas de encima. Otra de las tendencias que suele haber es cuando uno sube en la escala de la empresa, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo de un nivel y me ascienden al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Que yo soy muy bueno haciendo ese trabajo, pero a partir de ahora yo tengo un equipo de personas que hace ese trabajo y yo tengo que liderarlo. Mis tareas como líder en ese otro nivel son diferentes, pero las que yo me sé son las del nivel inferior. Con lo cual, muchas veces cuando uno asciende en la escala y se convierte en un responsable de área o en un director, en un directivo, al final lo que ocurre es que suele seguir manteniendo tareas operativas, que ya no son de su puesto, pero que le hacen sentir bien, ¿no? Si resulta que las tareas de dirección pues me cuesta hacerlas porque tengo poca experiencia, pues en lugar de eso yo ocupo mi día haciendo otras tareas operativas, de forma que yo me siento bien y se me ve ocupado todo el día. El problema es que esas tareas de dirección no las va a hacer nadie, se van a quedar sin hacer y eso al final en el equipo se nota, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos primero qué cosas deberíamos quitarnos de nuestra lista. Luego hay que evitar la procrastinación, la palabra que se inventaron hace tiempo y que ahora se nos puso muy de moda, ¿no? La procrastinación es lo que se conoce como pues, posponer actividades. Tienes algo que hacer, tienes algo que atender y lo pospones y ¿qué haces? Lo sustituyes por otra tarea, otra ocupación que sea pues, más agradable, más irrelevante y detrás de eso hay una emoción, que es el miedo a afrontar esa tarea, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente es que estamos gestionando una emoción que creemos que nos va a crear un dolor, o sea, hacer esa tarea me supone un esfuerzo, un dolor, entonces la voy posponiendo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo me voy dando cuenta de que esa tarea es más importante que la que yo estoy haciendo y la excusa que yo me pongo para no hacerla, pues llega un momento en que no tiene validez, ¿no? Entonces me siento culpable y hay como un bucle entre esas emociones de evitar el dolor, o sea, hago otra cosa que no me genere ese dolor, pero luego llega el sentimiento de culpa y se vuelve a repetir, ¿no? Con lo cual tendríamos que intentar hacer algún cambio. Hay alguna serie de estrategias que podemos coger para reducir nuestra procrastinación. Da un pequeño primer paso, ¿no? Si una tarea, por el motivo que sea, te da miedo empezarla, pues te puedes proponer, venga, vale, pues tengo que archivar, ¿no? Tengo que archivar, esto me da mucha pereza y nunca empiezo, ¿no? Siempre me busco otra cosa. Bien, pues puedo hacer un compromiso de decir, venga, va, voy a archivar solo 5 minutos. Entonces te pones a archivar 5 minutos y como ya has roto la inercia inicial, a partir de ahí es fácil seguir, ¿no? Oye, tengo que hacer una ronda de llamadas a clientes. Se me hace cuesta arriba porque además es que si llamo al cliente y me dice que no, yo me siento mal. Bueno, venga, voy a hacer solo 5 llamadas. Hago 5 llamadas y lo dejo. Cuando ya empiezo, he roto esa inercia y entonces luego ya me resulta más fácil continuar, ¿no? En segundo lugar,
hay que trabajar las rutinas. Las rutinas ayudan. Las tareas que sean repetitivas, que sean aburridas, si las convertimos en algo rutinario, pues al final las hacemos sin esfuerzo, ¿no? Como si fuera una cosa que simplifica nuestra vida, pero que la hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Luego toma decisiones. Muchas veces aplazamos una tarea sin darnos cuenta porque no nos paramos a pensar en esa tarea, ¿no? Hay que dedicar unos minutos para aclarar realmente qué significa esa tarea y tomar una decisión. A lo mejor decides quitarla de la lista, ¿no? Porque en este caso ya no estoy retrasándola, sino que es algo que yo tomo una decisión de no hacerla. Luego, haz un seguimiento del tiempo. Muchas veces las personas no son conscientes cuánto tiempo dedican a ciertas tareas. Entonces yo, cuando empezamos en alguna empresa que queremos trabajar el tema de la productividad interna, pues de las primeras cosas que pido es que anoten todas las tareas que hacen cada día y el tiempo que les dedican a esas tareas, ¿no? Os sorprendería ver cuánto tiempo se dedica, por ejemplo, a gestionar el correo electrónico o a llamadas de teléfono o a interrumpir a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un seguimiento de tu tiempo es lo que decimos siempre, ¿no? Que si queremos mejorar las cosas hay que medirlas. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Luego no temas abandonar. A lo mejor no es el momento de hacer algo. Te has puesto una tarea que puede ser un proyecto o algo que en un momento dado dices, oye, mira, pues yo he empezado a hacer esto, pero resulta que me está costando mucho. A lo mejor no es su momento, es un proyecto que ya no tiene sentido y no es su momento, entonces pues ponerlo en espera no significa procrastinar, sino que he decidido yo también que este proyecto que en su momento tenía sentido, pues a lo mejor ya no lo tiene, ¿no? Con lo cual, eso no significa que lo vaya a retrasar más. Luego, importante, ya lo he comentado antes, en los recursos clave, aprende a gestionar tu energía, no tu tiempo. Tienes que trabajar en los mejores momentos. Si estás cansado, si estás de mal humor, pues aumentan las probabilidades de procrastinar, de dejar algo. Pues hay que descansar lo suficiente, hay que controlar la alimentación, hay que hacer un poco de ejercicio, tener ese equilibrio que nos gestiona mejor la energía, ¿no? Y luego hay personas que funcionan mejor a ciertas horas del día y otras a otras horas del día, ¿no? Hay personas que por la mañana prefieren levantarse más temprano y tienen mucha energía y funcionan, y hay otras personas que prefieren alargar a última hora, ¿no? Que les funciona mejor, sobre todo pues, si tienes el despacho en casa, pues a lo mejor quedarte a trabajar por la noche para trabajar en un proyecto de creatividad incluso, ¿no? Pues hay personas que tienen más energía por la noche. Bueno, pues en función de tus biorritmos, pues tú tienes que aprender a conocerte. Y luego, por último, divide el trabajo. A veces estamos retrasando algo porque realmente no es una tarea, sino que es un proyecto muy grande. Si no hemos sido capaces de dividirlo en tareas pequeñas, no somos capaces de abordarlo porque pensamos que esto es que me supera, ¿no? Entonces lo que hacemos es, vale, vamos a dividir el trabajo en tareas pequeñas porque a lo mejor esas tareas pequeñas sí que las puedo ir abordando a lo largo del día, ¿vale? Luego, optimiza tus herramientas de trabajo. Tenemos muchas herramientas disponibles. En función del entorno de trabajo en el que vayamos a trabajar o en el que trabaja la empresa, utilizaremos una herramienta u otra, pero el tipo es lo importante, ¿no? Utilizando la filosofía Kaizen, lo que buscamos es tener un sitio para cada cosa y poner cada cosa en su sitio. Es decir, que a veces a mí me llega la información y no sé dónde dejarla. Como no sé dónde dejarla, pues luego no la encuentro. La idea es tener lo que yo llamo un sistema de información personal, que está compuesto de una serie de herramientas que son muy habituales en nuestros entornos y lo que tenemos que hacer es utilizarlas como un entorno integral, de forma que cuando nos llega algo, la soltemos en una de esas herramientas y nos resulta muy fácil, ¿no? Tenemos, por supuesto, un gestor de correo electrónico, un calendario, un gestor de notas. El gestor de contraseñas es un tema que normalmente nos supera, la gestión de contraseñas, ¿vale? Un gestor de archivos y un gestor de tareas. Es importante distinguir cada pieza de información que nos llega a qué herramienta va, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se ponen las tareas en el calendario y hay una diferencia. Lo que está en el calendario es algo que tiene una fecha y una hora, es decir, una cita, un evento, una visita. Se tiene que hacer ese día a esa hora. Pero una tarea yo puedo decidirla para hacer un día, pero no tengo por qué poner una hora concreta, ¿no? Yo mañana voy a hacer esto, pero me da igual hacerlo a las 8 de la mañana, a las 9 o a las 10. Si es una tarea, yo puedo organizarme, ¿no? Lo importante es tenerlo separado de forma que cuando
yo necesito fijar una reunión, si en el calendario tengo las tareas, pues el calendario se ve muy lleno. Entonces, como que los árboles no me dejan ver el bosque. Sin embargo, las tareas no me bloquean el hecho de poder ponerme una reunión. Yo miro y veo los huecos de las actividades que tengo programadas con fecha y hora para fijar una cita. Y luego sí que utilizo una herramienta que me muestra las dos cosas juntas, ¿no? Para tener mi plan de trabajo de hoy, puedo ver las dos cosas juntas, las tareas y las actividades del calendario, lo que se llama hoy, ¿no? Esas herramientas suelen tener una pestaña conjunta que se llama hoy y veo las actividades del calendario que tengo previstas y las tareas de hoy, las que yo he decidido para hacer hoy, ¿vale? Eso es importante. Luego, la aplicación de notas sustituye a los tradicionales posits amarillos en general, que es cuando queremos registrar cosas que son una información pequeña, puntual, pues el contacto de una persona que lo voy a meter en la agenda, una página web que necesito mirar, un libro de consulta, un extracto que he sacado, por ejemplo, he leído un artículo y me ha gustado un extracto, lo copio y me lo guardo ahí para tenerlo como referencia, ¿no? Notas de ir a una jornada, de un evento. Hay muchas informaciones sueltas que en un gestor de notas podemos encontrar fácilmente luego en el buscador. El gestor de contraseñas, por supuesto, porque, como sabéis, todo el tema de los ciberataques está a la orden del día. Es necesario tener contraseñas más robustas, no repetir contraseñas. Todo eso es muy difícil de gestionar directamente. Lo mejor es tener una herramienta con una sola contraseña, muy robusta, muy difícil de adivinar para los demás y muy fácil de recordar para nosotros, ¿no? Por ejemplo, con una regla mnemotécnica o algo que sea algo significativo para nosotros, pero que no sea fácil de adivinar, como la típica combinación de fechas y nombres, el nombre de la mascota, de los hijos, etc. ¿Vale? El gestor de archivos, de forma que si a mí me llega un documento que me interesa, lo guardo en un sitio donde luego lo voy a encontrar. Porque muchas veces buscamos cosas que hemos guardado y no las encontramos, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy útil, pues a lo mejor resulta que se ha publicado el libro blanco o se ha publicado el informe anual. Nosotros, por ejemplo, pues en la encuesta anual que hacemos, nuestro informe, pues ese tipo de cosas para los usuarios, pues tener carpetas específicas de forma que cuando te llega lo guardas y te olvidas, ¿no? Lo que os decía de vaciar la mente. Para mí lo importante es eso, que podamos soltarlo en el sistema y olvidarnos. Es decir, que necesitamos tener una estructura que cuando yo tenga algo, tenga muy claro dónde tengo que dejarlo, ¿no? Por ejemplo, recibes por correo electrónico una factura, pues automáticamente la factura la coges y la dejas en la carpeta correspondiente y te olvidas. La productividad mejora si eres capaz de reducir el número de pasos. Con lo cual, si tengo un sitio para dejar las cosas, pues yo directamente cuando lo recibo la dejo, ¿no? Ahora que tenemos la movilidad con los móviles, las tabletas, etcétera, pues yo antes, por ejemplo, hacía muchas gestiones en el ordenador, en el despacho. Ahora muchas veces estoy esperando en algún sitio a alguien y me entra un correo electrónico pues con cualquier tipo de documento y desde ahí lo subo pues, a la nube, ¿no? Donde tengo todos los archivos. La idea es que hay muchas herramientas disponibles. Si trabajas en el entorno Microsoft, Microsoft tiene todas estas herramientas. Trabajas en el entorno de Google, Google tiene herramientas. En el de Apple, Apple tiene herramientas, ¿no? Porque si están integradas entre sí, es mucho más fácil. La idea del gestor de tareas es un poquito más profunda y es otra de los elementos que necesitamos. Mi recomendación, utilizar un gestor de tareas. Puede ser cualquiera. Hay muchos en el mercado. Unos son más complejos, otros son más sencillos. Yo siempre recomiendo coger el más sencillo que tenga lo que necesitáis vosotros, que normalmente es poder registrar las tareas, poder tener en la propia tarea una serie de elementos auxiliares, luego poder compartirlas, poder tacharlas, poder gestionarlas, poder ponerle fecha. O sea, cosas muy básicas. Esta captura, por ejemplo, corresponde a Microsoft To Do. Es una herramienta que Microsoft compró hace tiempo, Wunderlist, que era un buen gestor de tareas, sencillo y potente a la vez. Entonces, puedes crearte carpetas para agrupar las tareas. Y luego las tareas, si les pones fechas de vencimiento, pues puedes tener incluso tareas a largo plazo de las que te olvidas, ¿no? Para mí, el gestor de tareas es muy importante, tanto a nivel profesional como personal incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues negociar un contrato con tu compañía de teléfono, ¿no? Que a lo mejor negocias un descuento y lo tienes durante un año. Bueno, pues luego tienes que acordarte antes de que se venza de volver a hablar con ellos para que te lo renueven. Pues es una tarea de muy largo plazo, pero no tiene una fecha concreta. Tiene una fecha del vencimiento del contrato, pero tú a lo mejor, pues una semana antes, te puedes poner una tarea que te aparecerá
y que puedes mover todavía, porque no es una fecha de vencimiento, es una tarea previa, ¿no? Con lo cual ahí pues tenemos esa oportunidad. Mi mujer me preguntaba, oye, ¿cuándo le toca la vacuna a la niña? Pues no lo sé, pero no se me va a olvidar, porque cuando me la dieron, yo me puse ahí una nota para una semana antes de la fecha, pues llamar al centro de salud y coger una cita, ¿no? Hay muchos elementos en el día a día que necesitan una gestión de medio y largo plazo, pues las metes en el sistema y te olvidas, ¿no? Y luego el día a día. Me llega un correo. Si ese correo me supone una tarea, pues directamente desde el correo, con un clic, yo lo marco ese correo y aparece en el gestor de tareas. Y ya lo tengo ahí, lo voy clasificando por carpetas. ¿Qué es lo que hago al final del día? Miro las tareas que tenía para hoy, hay todas las que tienen fecha de hoy, aparecen juntas, miro si me queda alguna por hacer, puedo quitármelas de encima, pues me las quito y si no, las coloco en otro sitio. Antes os decía que hay una componente emocional muy importante asociada al gestor de tareas. Cuando los llevamos en el móvil, el gestor de tareas tiene el globo ese de las notificaciones, ¿no? La burbujita igual que las aplicaciones de correo o de mensajería. Entonces, cuando tú configuras las tareas, por la mañana, cuando coges el teléfono, te aparece una burbujita ahí que dice 7. Tú te has puesto 7 tareas para hoy, ¿no? A lo largo del día, conforme vas haciendo las tareas, las vas marcando como hechas y ese número va descendiendo. Bueno, pues mi recomendación es que nunca acabes el día con tareas pendientes. Llega un momento en que dices, ya no voy a trabajar más, incluso aunque tenga el despacho en casa, aunque trabaje por ahí, ya he terminado, ¿no? Hago ese cierre que os recomendaba yo, que es revisar lo que he hecho hoy y a partir de ahí el resto ya será para mañana. Abro el gestor de tareas y las tareas que ya están sin hacer, les cambio la fecha, si las voy a hacer mañana, pero es que a lo mejor mañana resulta que estoy todo el día afuera visitando clientes o impartiendo una formación y no voy a poder hacerlas. Bueno, pues para el día siguiente, ¿no? Lo importante es que no te vayas a dormir con ninguna notificación ahí de que tienes tareas pendientes, porque es como decirle a tu subconsciente que no has cumplido y no es cierto. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, se han quedado tareas, perfecto, yo las reprogramo y mi contador de tareas pendientes se queda a cero. Es una recomendación que vale la pena que os toméis en serio porque el subconsciente al final almacena eso. Yo veo mucha gente que cuando utiliza un gestor de tareas le cuesta llevarlo al día. Entonces miras y ves que tiene un montón de tareas vencidas que aparecen, como se ve ahí en la captura, en rojo. Si aparecen en rojo es que se han pasado de la fecha que tenía previsto, ¿no? Y eso le envía mensajes a tu subconsciente, ¿no? De que no estás cumpliendo y no te sientes bien. Bueno, pues yo he hecho lo que he hecho y si no voy a hacer nada más, ¿para qué quiero estar martirizándome ahí con esa indicación, ¿no? De que no he terminado. Así que mi recomendación es que utilicéis un gestor de tareas de forma que cualquier cosa que os llega la capturáis, la soltáis en el gestor de tareas, ya no se me olvida, la tengo ahí. Luego voy procesando el gestor de tareas para ver qué cosas tengo que hacer en cada momento y cada día hacer un cierre. Además, eso permite no llevarte preocupaciones a casa, ¿no? Hago un cierre, organizo todo, mira, esto lo voy a hacer mañana, esto lo voy a hacer pasado, esto no lo voy a hacer, lo tacho y con eso hago un cierre, ¿vale? El gestor de tareas para mí es una herramienta fundamental. Y por último, aprender a decir que no. Es algo que cuesta y que también está conectado con la personalidad, ¿no? Hay personas que creen que si le dicen que no a la petición de alguien, esa persona no les va a querer. Es algo que trabaja en su consciente, pero que es verdad que ocurre, ¿no? Entonces, siempre dicen que sí. Da igual cuánto trabajo tengan, le pides algo y te dicen que sí. Cada sí que dices a los demás es un no a lo que tú tenías en tu lista de tareas. Entonces, tienes que poner eso en la balanza. Porque esas personas que no saben decir que no, al final del día se encuentran que no han hecho su trabajo, han hecho el de los demás. Entonces, ¿cómo trabajamos eso para darle la vuelta? Igual que antes, vamos a medirlo. ¿Cuántas tareas hago yo por los demás? Pues cojo una lista y digo, vale, voy a ver cuántas cosas hago por los demás y cuánto tiempo me lleva. Y puedo empezar a reducirlo. ¿Cómo? Bueno, pues he hecho mano de la empatía para ponerme en el lugar del otro, para identificar qué cosas son las que yo realmente quiero hacer por los demás. Luego aplico la asertividad. Oye, lo tuyo es importante, yo te quiero ayudar y también tengo cosas mías que son importantes. Entonces, establezco límites. En un momento dado, con esa lista de tareas, digo, bueno, pues yo quiero ayudar a los demás, pero me voy a poner un límite. Es decir, por cada 3 tareas mías hago una de los demás. O el 20% del tiempo como máximo, o algún indicador que nos sirva para tener una referencia si realmente nos está costando decir que no, ¿no? Luego hay una serie de frases que se pueden trabajar desde la parte de la asertividad, ¿no? De,
oye, mira, te agradezco que me pidas esto a mí y en este momento no te lo puedo hacer, ¿no? Hay que trabajar en función de la personalidad de cada uno, cómo se siente cuando dice estas cosas, ¿no? Pero es muy importante aprender a decir que no. Yo eso recomiendo entrenarse con los niños. Con los niños, como no tienen muchos prejuicios al principio, con ellos es fácil jugar un poco a negociar y este tipo de cosas, aprender a decir que no un poco trabajando incluso con los niños, ¿vale? Entonces, bueno, 6 consejos. Priorizar las tareas, eliminar lo que no debería hacerse, evitar la procrastinación, optimizar las herramientas de trabajo, usar un gestor de tareas y aprender a decir que no. Así que esos son los 3 grandes bloques que quería compartir hoy con vosotros, con el concepto este de prioridad 3, 4, 6, que son cosas muy sueltas de poner en práctica cada día, porque realmente hay muchas cosas que podemos hacer el día a día para trabajar la productividad. Abrimos si queréis, si tenéis alguna duda, preguntas, cosas que hayáis probado. Estoy viendo que algunos sois repetidores por las caras. ¿Quién se atreve con preguntas? Nadie. No sé si eso es bueno o malo. Vamos a empezar que es bueno. Menos ¿Nos saludarte, escucha? Paco, gracias. Yo había escuchado el título de la ponencia, pero nunca había estado en todo el desarrollo, así que no solamente he venido, sino que además invité a un cliente y buen amigo, a Carlos, que también está, y ayer comimos juntos, sencillamente, a este seminario porque creo que vale la pena y al menos te hará pensar, te hará sentir, y si aplicas algo de esto, pues te irá mejor. Así que muy bien, enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias, Carlos, por venir. Había otro Mirko por ahí, pero no sé quién era. No me da tiempo a verlo. Paco, soy Manolo Herrero. Es que no sé Ah, si se vale. me ve porque No estoy... te veo, no te veo. vale, mira, te felicito. Yo, que sepas que yo también imparto esta materia en las empresas y te quiero hacer una pregunta que me hacen a mí mucho. A ver qué opinas tú. Yo suelo trabajar con muchos equipos que trabajan mucho a demanda, ¿no? Entonces, una de las resistencias que ponen con la gestión del tiempo es, Manolo, es que tú nos quieres dar un curso de gestión del tiempo, pero tú no sabes que nosotros trabajamos a demanda. Por ejemplo, un triaje en una urgencia de un hospital, por ejemplo, un servicio de atención al cliente donde se reciben muchísimas llamadas de un servicio de aguas, por ejemplo, de una compañía de agua, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría hacerte la pregunta que tú qué respondes cuando te vienen y te dicen, oye, Manolo, Paco, tú es que no sabes que nosotros trabajamos a demanda, nosotros no podemos planificar nada ni tener orden, ¿no? Claro. Vale, ahí hay 2 cosas. Una, no te veía Manolo porque estás boca abajo, por eso no te veía. No sé por qué sale Ahora, boca abajo. ahora me veis, es que estoy aquí en un sitio muy raro. Sí, Estoy sale boca ahí, no abajo, sé. por eso no te Vale, encontraba. Vale, vale. yo ahí recomiendo 2 cosas. Está claro que para esos puestos, si es un puesto de atención al cliente, pues está claro, o sea, no puedes no coger el teléfono si eres de atención al cliente. De hecho, lo que permite es que el resto de las personas del equipo, si se hace bien, se quiten las interrupciones, porque el que coge el teléfono es el que tiene que gestionar, está gestionando las interrupciones de los demás, ¿no? Por ejemplo, en muchas empresas cuando tú llamas, pues, oye, quiero hablar con esta persona. Tú le dices, oye, pues mira, está reunido, déjame el mensaje y ahora te llama. Y tú se lo dejas en la herramienta que hayáis acordado, entonces no le interrumpes. La persona luego llama, ¿no? Otra cosa es que sea una avería, un servicio donde tienes que atender una avería, pero los que están frente al público tienen, por una parte, eso, ¿no? Que son ellos las barreras y hay que evitar que llegue a los demás. Y luego, en segundo lugar, que mientras no te entre una llamada, lo que hagas, utilices algo parecido a esto, ¿no? Porque normalmente una persona que está en un puesto de atención al cliente, cuando no recibe ninguna llamada, no está esperando, sino que realmente está haciendo algo, ¿no? Con lo cual se puede aplicar el resto de ideas, las que le sirvan, en ese contexto de, bueno, pues
precisamente tiene más sentido, porque si estás haciendo algo y te interrumpen, si está anclado, por ejemplo, a un gestor de tareas, es más fácil mantener un poco el hilo, ¿no? Oye, acabo de colgar una llamada, ¿qué hago? Pues cojo la siguiente tarea, que pueden ser tareas más sencillas, muchas veces se compaginan los puestos que tienen muchas interrupciones, como atención al cliente, por ejemplo, o un puesto de recepción, se compaginan con tareas de bajo nivel de complejidad precisamente para que no, claro, si estoy en una Excel pasando la contabilidad y de repente me llaman y cojo el teléfono, pues a lo mejor luego no sé por dónde iba, metiendo asientos, ¿no? Pues ese tipo de tareas no, tareas mucho más manuales, archivo, por ejemplo, o búsqueda de información, ¿sabes? O cosas así que sean compatibles con las interrupciones. Oye, la verdad es porque no sé por qué se ve al revés. Es la primera que me pasa, pero bueno, aquí estoy que me voy a caer. Y ya otra pregunta que además ahora está muy en boga. Has comentado el tema de ayudar a la gente con el tema de la sensibilidad mental y la ayuda mental, ¿eh? Hay ahora un debate en los departamentos de recursos humanos diciendo que ellos no tienen por qué ser responsables de la salud mental de los trabajadores, que para eso hay unos profesionales que se dedican a la salud mental y entonces todo lo que interfiere a su salud mental, a sus preocupaciones, a sus frustraciones, a lo que sea, ¿no? Os voy a quitar, me voy a quitar porque es que me veo ridículo así al revés, ¿no? Es el hecho bueno, la figura del mando, la figura del mando intermedio, de cómo puede ayudar al concepto de la gestión del tiempo, pero nos metemos en un terreno peligroso cuando hablamos de ayudar, de la salud mental. Eso No. va con la personalidad de ese responsable, de ese líder del equipo. Depende de su preparación, podrá llegar más o menos lejos. Pero hay veces que la gente solo necesita contárselo a alguien. O sea, yo vengo de mi casa, ¿no? Y tengo un problema en mi casa y llego al trabajo y lo único que necesito es contárselo a alguien. Y a partir de ahí, normalmente me pongo, ¿no? Porque luego si pasa algo, pues me llaman. Pero parece que hace falta trasladar eso al entorno laboral para que la gente entienda que puedes tener un mal día o que estás triste o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces Ujú. solamente desarrollar esa capacidad de escucha, no se trata de que le resuelvas tú el problema. Pero, por ejemplo, hay empresas que están utilizando los servicios. En Valencia sé que hay una empresa que asesora en este tipo de temas, además tiene una componente social bastante importante. Y recuerdo que en una conferencia en Alcoy, la fundadora contó un caso que habían tenido hacía 2 meses. Lo dijo sin nombres, pero era una empresa que tenían a una persona, era una mujer, estaba en un puesto de responsabilidad, pero no en un puesto directivo, ¿no? Y tenía pues lo típico, que tener más responsabilidades, pues al final más horas de trabajo, más carga, más responsabilidad. Y en un momento dado, pues su jefe dijo, joder, funciona muy bien, la voy a promocionar. Y entonces la promocionó a directiva. Y para la mujer fue un problema así de grande porque en el momento que te promueven a directivo todavía tienes que dedicar más horas y estar más disponible para viajar. La mujer estaba separada, divorciada, con 2 niños y además cuidaba de su suegra, porque su exmarido, que se llevaban bien, pues tenía todavía peor la disponibilidad que ella, ¿no? Entonces, claro, en el momento que la subieron de categoría, que lo normal es que te alegres porque te dan un ascenso, más sueldo, más responsabilidad, más oportunidades, pues resulta que te están complicando la vida. A los 3 meses la chica cogió una baja por depresión. Pues esta empresa lo que hace cuando apoya a las empresas en estos servicios es que cuando identifican personas que están entrando en esa etapa de problemas que te traes de fuera, ¿no? Y que tienen que ver con tu vida personal y que te influyen. Ayudan, por ejemplo, a que esa persona, si imagínate tienes a una persona mayor en tu casa con un nivel de dependencia, no tienes las ayudas y tal, pues tramitan las ayudas para que esa persona tenga algo. Si tienes a los niños, por ejemplo, pues te ayudan a buscar la posibilidad de que los niños tengan actividades fuera del horario escolar para que tú tengas disponibilidad. O sea, una parte más social de ese comportamiento. Entonces, bueno, pues ahí puede estar el equilibrio entre, como poco, escuchar a la persona para que vea que alguien la entiende y si necesita alguna cosa puntual, oye, no necesitaría un poco de flexibilidad porque resulta que nadie puede recoger a mi hijo al colegio, necesito salir media hora antes, puedo venir tal, o sea, trabajar un poco esa parte más con el objetivo de que esa persona se quite la presión cuando está dentro de la empresa y rendirá más al final, ¿no? Si quitamos esa parte. Vale, vale, vale. Vale, pues nada, pues ya.
Estupendo, ¿no? Tengo Gracias, otra Manuel. pregunta más, pero dejo que pregunten. ¿Tienes anima a alguien más? Bueno, pues que ya entonces te la hago, que es la figura del mando intermedio, ¿no? Que es cuando está un poco sometido a la presión del mando superior y a las urgencias o mala gestión de su superior, y también está por debajo sometido a lo que a las exigencias de su propio puesto de trabajo, ¿no? Siempre que doy un curso, el mando intermedio es el que sufre por los dos lados lo que es la propia, el no poderse gestionar su tiempo, ¿no? Entonces, Claro. tú a este tipo de perfil que le sueles He hecho, aconsejar. tengo una versión del curso de productividad que es para directivos y otra para mandos intermedios. Porque además, en el caso de los mandos intermedios, nos encontramos habitualmente con la problemática de que vienen de ser operarios, más o menos, ¿no? Depende del nivel del mando intermedio, pero en muchos equipos, pues por ejemplo, oficiales técnicos, pues a lo mejor tienes un oficial de primera muy bueno, un sector, por ejemplo, de instalaciones, oficial de primera muy bueno, y como es un oficial de primera muy bueno, lo hago encargado. Pero es que el encargado no hace instalaciones. Entonces resulta que todas las competencias que tenía este oficial de primero buenas, ahora ya no las necesita. Necesita conocerlas porque va a trabajar con los demás, pero él ya no lo va a desarrollar. ¿Qué necesita? Necesita habilidades de liderazgo, de comunicación, de gestión de equipos, de gestión de conflictos, y si no las tiene y no se las proporciono, pues he perdido un buen oficial para tener un mal encargado. Y eso pasa muchísimo, porque además esa persona viene de que antes eran compañeros y ahora son sus colaboradores. Y tiene que decirles que hagan ciertas cosas y tiene que dar un toque de atención cuando las cosas no se hacen bien. Pero si no está preparado para eso, el mando intermedio todavía sufre más, porque el que va hacia un puesto directivo lo tiene más trabajado normalmente, aunque siga haciendo falta, ¿no? Todo el tema de habilidades transversales. Pero normalmente lo trabajamos más y vamos hacia un puesto directivo, está más asumido. Pero cuando vienes de un puesto muy operativo, es muchísimo peor. O sea, lo que yo me he encontrado es eso. Y hay empresas que me han contratado para dar el curso ese de uno de productividad y uno de liderazgo para mandos intermedios, porque tienen que cambiar la mentalidad. En lugar de hacer, tienes que conseguir que los demás hagan. Y ese cambio de rol eh, cuesta, ¿sabes? Sobre todo si tú no sabes hacer lo de liderar, pues al final llenas tu día con tareas operativas que ya no son tuyas. Al cabo de un tiempo, tu jefe verá que no estás liderando ese equipo y probablemente te despidan, porque normalmente a la gente no se la puede degradar. Primero, porque si te han ascendido de escala laboral, pues ya no se puede volver atrás. Y luego que moralmente, claro, si has sido responsable, volver a ser operario no es nada habitual. O sea, hay poca gente que sea capaz de hacer eso. Pues nada, muchas gracias, Paco, A ti, por Manuel, tu nada que te exposición demos de hoy. derecho. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, pues vamos a despedir el webinar. Vamos a agradecer a Francisco Páez que haya sido el primero en iniciar este ciclo. Recordaros a todos vosotros que es una actividad abierta a cualquier socio que quiera compartir con todos nosotros parte de su experiencia y de su recorrido en alguna materia que controle y que sea de interés para todos nosotros. O sea que animaros. Francisco ha sido el primero en participar y espero que muchos de vosotros sigáis también este rumbo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad. Gracias a todos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta Muchas luego. gracias.